Ya se ha aprobado el ETF del Bitcoin. Ayer finalmente se aprobó el ETF de futuros del Bitcoin por parte de la SEC, la Comisión Reguladora de Mercados de Estados Unidos. Y esta es una gran noticia, no solo para el Bitcoin, sino para todo el mercado de criptomonedas. En el video de hoy vamos a ver los detalles de esta noticia, qué es exactamente un ETF de futuros, porque ojo, este es un ETF de futuros del Bitcoin, y cómo puede afectar al mundo de las criptomonedas. ¿Te interesa? Vamos allá. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Sebastián y aquí hablamos sobre ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingreso. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte más videos como este. Con las criptomonedas ganando un gran protagonismo no solo en los mercados financieros, sino también en la prensa y en las redes sociales, han comenzado a sonar una posible creación de un ETF de Bitcoin. Y nosotros, obviamente, como amantes del Bitcoin y también de los ETFs, por supuesto, hemos estado muy pendientes de estos rumores. La SEC, el organismo regulador de las entidades financieras en Estados Unidos, ha venido rechazando solicitudes de ETF del Bitcoin desde 2013. Y no es que faltaran solicitudes, porque con la demanda que hay de las criptomonedas, los grandes fondos de inversión también obviamente quieren participar y ofrecer criptomonedas a sus clientes. Algunas de las razones principales para rechazar este tipo de ETFs era porque este tipo de activos, es decir, las criptomonedas, carecían de transparencia, de liquidez y los inversores podían ser víctimas de manipulación del mercado, obviamente todo esto según la SEC. Pero recientemente empezó a generarse el optimismo de que por fin se iba a aprobar un ETF del Bitcoin, sobre todo cuando el señor Gary Gensler, cabeza de la SEC en Estados Unidos, dijo en varias ocasiones que estaría a favor de aprobar un ETF de futuros del Bitcoin. Pero ojo, porque es de futuros del Bitcoin. Y esto es algo contradictorio, porque si bien una de las razones por las que venían rechazando los ETFs del Bitcoin era la teoría de la manipulación de precios, sin embargo, en un contrato de futuros, los inversores son aún más susceptibles a esta manipulación de precios, así como ya ha pasado, por ejemplo, con el oro o la plata a través de contratos de futuros. Pero bueno, no nos adelantemos, empecemos por ver qué es un ETF. Un ETF es un instrumento financiero que nos va a permitir invertir en un conjunto de otros activos financieros. En general suelen ser un conjunto de acciones de empresas, pero comprando una sola acción. Piénsalo como un paquete de muchas acciones. Comprando este paquete vamos a minimizar el riesgo de invertir en una sola empresa y nos vamos a beneficiar de la media del rendimiento de todas ellas. Al igual que tenemos estos paquetes o ETFs de empresas, también tenemos otros activos como por ejemplo los bonos, los commodities y en este caso los futuros del Bitcoin. ¿Y qué es esto de los futuros del Bitcoin? Porque a diferencia de lo que muchos podrían pensar cuando escuchamos ETF de Bitcoin, estos fondos no tienen Bitcoin directamente, sino que tienen otro instrumento financiero llamado futuros. Los futuros son lo que se conocen como los derivados, porque su valor se deriva de otro activo, en este caso del Bitcoin, y funcionan básicamente como un contrato entre dos partes donde no necesariamente se tiene el activo real, sino que el precio de este contrato simplemente se deriva del activo. Seguramente esto suena muy complicado, así que te voy a poner un ejemplo más simple para que lo entendamos. Digamos que hay un campesino que cultiva paltas y para poder planear sus plantaciones y cosechas necesita tener algo de certeza sobre el precio al que va a poder vender sus paltas el próximo año. Pero claro, a día de hoy no tiene cómo saber cuánto costará un kilo de paltas en un año más. El campesino podría simplemente quizás hacer una estimación, pero es muy posible que se equivoque y esto arruine toda su planificación. Entonces, una de las formas que tiene para asegurarse de que va a recibir el dinero que necesita es vender contratos de futuro. Entonces, digamos que este campesino considera que un buen precio para vender una tonelada de paltas es $100.000. Entonces decide venderle a un fondo de inversión contratos de futuros que le aseguran al fondo que en un año más podrán comprar una tonelada de paltas por $100.000. De esta manera, nuestro amigo campesino sabe que en un año va a poder vender sí o sí cada tonelada de sus paltas por $100.000. Entonces, para él, esta es una excelente forma de asegurarse de tener demanda a un precio determinado en el futuro. En el otro lado de este trato está el fondo de inversión, quienes a través de comprar estos futuros de paltas se aseguran de que en el plazo de un año podrán comprar una tonelada de paltas por $100.000. Pero bueno, claro, ¿qué va a hacer un fondo de inversión con tanta palta? Bueno, la intención de este fondo es esperar que el precio del activo subyacente, es decir, las paltas, suban de precio, digamos, a $200.000 cada tonelada. Y de esta manera poder venderles los contratos de futuro a un inversor que quizás sí quiera las paltas o que piense que el precio de las paltas va a seguir subiendo aún más y quedarse con esos $100.000 de ganancia. Y bueno, si bien este es un ejemplo muy básico de cómo funcionan los contratos de futuro, existen un montón de otros usos y derivados en el mercado. Pero la clave está en que el precio o el valor de este instrumento se deriva del activo real sin la necesidad nunca de tenerlo. Y esta es una de las razones por las que la SEC aprobó uno de estos ETFs,
porque recordar que estos fondos de inversión no tienen permitido tener el activo real. Hasta ahora los inversores profesionales como los fondos de cobertura, los fondos mutuos o los fondos de pensión no tenían permitido invertir en criptomonedas, básicamente porque las criptomonedas no son un activo regulado y aún están estudiando cómo van a regular este tipo de instrumentos financieros. La aprobación de un ETF de futuros del Bitcoin abre la posibilidad de que estos inversores institucionales puedan comenzar a invertir en la criptomoneda, aunque de forma indirecta, lo que no solo podría generar una gran demanda en este tipo de activos, sino que también podría llevar a una mayor adopción por parte de los inversores individuales y con ello una inyección de miles de millones de dólares al mercado. Si bien la aprobación de este ETF de futuros del Bitcoin nos parece una buena noticia, no es el tipo de ETF que nosotros esperábamos. Por una parte, el mercado de futuros es mucho más volátil que si lo comparamos con el activo real, porque básicamente esto es especulación y tiene que haber una compra y venta constante del instrumento. Por otra parte, los contratos de futuro que tienen estos fondos no son perpetuos. Esto quiere decir que tienen una fecha de vencimiento en la que se debería ejecutar el contrato y en teoría entonces comprar el activo real, en este caso el Bitcoin. Pero como por regulación estos fondos no pueden comprar Bitcoin reales, tienen que sí o sí vender estos contratos y comprar nuevos contratos de futuros con fechas más adelante. Esto hace que a su vez haya muchos gastos por gestión, porque tienen que estar constantemente comprando y vendiendo estos contratos. Y además, cada vez que compren nuevos contratos van a estar asumiendo una pequeña pérdida, porque por ejemplo, si el precio del activo sube, a ellos les va a tocar comprar contratos más caros. En general, este tipo de instrumentos no siguen tan de cerca el comportamiento del activo subyacente, porque tienen más volatilidad que el activo mismo. Entonces, si no sigue muy de cerca el activo subyacente, el fondo asume pérdidas y además la compra-venta encarece mucho el precio, lo más probable es que el rendimiento neto de este tipo de ETF sea más pobre que del activo real. Pero bueno, si bien este no es el ETF que todos queríamos ver para el Bitcoin, sí que tiene algunos puntos positivos la aprobación de este mismo. Primero que nada, por fin las criptomonedas entran al mercado regulado y todas aquellas personas que quieran tener una exposición al precio del Bitcoin dentro de un mercado regulado como es el mercado bursátil, lo podrán hacer a través de este instrumento. Y por otra parte, esto nos pone un pasito más cerca de un ETF real o un ETF de spot de criptomonedas, es decir, de ETFs que sí compren Bitcoin y puedan así seguir su precio de forma mucho más eficiente. Pero bueno, ahora la gran pregunta, ¿pensamos nosotros invertir en ETFs de futuros del Bitcoin? Realmente no. No le vemos el beneficio de invertir en un ETF de futuros en comparación con comprar Bitcoin directamente en Binance o en otro exchange. Este tipo de ETFs de futuros suelen ser muy poco eficientes. Si bien aún no sabemos los detalles del fondo, todo apunta a que será muy caro y si tenemos la facilidad de comprar Bitcoin por cualquier otra plataforma, realmente no le vemos mucho sentido invertir en este tipo de instrumentos. Además, una de las grandes gracias de invertir en ETFs es tener exposición a distintos activos y así poder minimizar el riesgo, pero en este caso solo tenemos al Bitcoin. Pero bueno, si quieren invertir en este ETF de ProShares Bitcoin Strategy ETF, lo van a poder hacer muy pronto bajo el símbolo ticker BITO. Y si al igual que a nosotros aún no te convence esta inversión, te tocará esperar o optar por otra mejor alternativa de lo que haya en este momento, que es invertir en fondos indexados de criptomonedas a través de Invictus Capital. Si aún no lo conoces, te dejamos un video aquí arriba para que veas de qué se trata. Y ahora tú, ¿piensas invertir en este ETF de futuros del Bitcoin? Déjanoslo saber abajo en los comentarios. Esperamos que este video les haya ayudado a aclarar las dudas y recuerda, nunca inviertas en nada que no conozcas. Si has aprendido algo nuevo con este video, no te olvides de darle al like y suscribirte y nosotros nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, chao.